Saludo a la delegación de atletas, entrenadores, representantes del Comité Olímpico Colombiano y la Federación Deportiva Nacional, que nos representarán en los Juegos Olímpicos de París 2024. Un reconocimiento especial en el aniversario número 88 del Comité Olímpico Nacional. Ministra del Deporte, Luz Cristina López Trejos. Presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Lozano Hurtado. Directora y funcionarios del Gobierno Nacional y en general a todas y todos que han apoyado para que estos atletas participen y nos representen, a los medios de comunicación aquí presentes. Pues un saludo muy especial a nuestros abanderados, Flor Denis Ruiz, subcampeona mundial y tercera en el ranking mundial, o sea que ahí va una medalla andando, rodando, de lanzamiento de jabalina, y Kevin Quintero, actual campeón del mundo en ciclismo en pista en la modalidad de Keirin. Ahí me tiene que enseñar usted todo eso. Esa casi es segura, pero hay que estar muy tranquilo y concentrado. Usted sabe más de eso que yo. Bien, la serie de disciplinas, 17 tengo aquí, lo que ya se ha alcanzado en años pasados, que muestran un desarrollo indudablemente del deporte. Cuando era niño era muy difícil ver un triunfo de Colombia. Ahí empezaba a asomarse varias figuras que hoy están viejas, pues de edad, como yo, de mi misma edad o más, y generalmente abandonados y abandonadas, que ha sido como un ciclo que hemos visto vital, pero que muestra en cierta forma la realidad de la sociedad y del Estado colombiano. Porque son héroes, heroínas mientras está la medalla, cuando alcanzan el gol, cuando corren más rápido, cuando hacen el ciclo, el ciclismo y ganan la vuelta, etcétera. Pero cuando llega el momento en que todos nosotros tenemos que ir abandonando esos fulgores que nunca se olvidan para la persona que los gana, pero son olvidados por la gente, entonces el ser humano también es olvidado. Y ahí surgen, digamos, los grandes vacíos que tenemos. A veces se los encuentra uno en la calle pidiendo limosna, a veces escapándose a través de sustancias, a veces, la mayoría, en la tristeza, recordando con nostalgia el pasado. De eso pues no se vive, se recuerda, pero de eso no se vive. Y en general en el olvido, ya no se acuerdan de él de vez en vez, de ella. Y eso marca una realidad del deporte colombiano que debe cambiar. Porque el deporte, tal como dice la Constitución del 91, es un derecho. Y un derecho desde que se nace y antes hasta que uno se muere, y después incluso. El derecho al nombre, el derecho a la personalidad, el derecho a expresarse, el derecho a reunirse, el derecho a vivir. Y cuando se habla del derecho a vivir, es la vida humana, no es la simple vida en general, sino el estadio más alto de esa vida que hay en este planeta, que es la humanidad. Y la humanidad tiene inteligencia, esa es nuestra diferencia. La humanidad tiene cultura, es lo que nos hace diferentes, para bien y a veces para mal, pero es la cultura, pensar en sí mismos, pensar en los demás, cambiar a través del flujo de la historia, a través de la diferencia regional de los continentes, a través de la misma diversidad cultural que aquí se expresa, no solo en el color de sus pieles diversos, sino en la manera de pensar, de sentir, de bailar, de mirar las cosas. No es lo mismo. Esa diversidad es nuestra riqueza. Y entre esa diversidad de la cultura, indudablemente, las diferentes formas de la acción física.
La actividad física, dice la Constitución, es el derecho. Tenemos derecho a la actividad física. No dice cuál. Son diversas las formas de la actividad física. La inmensa mayoría de nosotros lo tenemos y es una obligación del Estado desarrollarla. Por un criterio milenario de la civilización humana. Hay que moverse, hay que tener, decían los romanos, el cuerpo sano y la mente sana, o intentarlo al máximo. Y uno y otro están relacionados. No es que lo físico va por una parte y lo espiritual, lo mental, lo intelectual por la otra, ¿no? De alguna manera, nosotros expresamos nuestra espiritualidad en el cuerpo. Y de alguna manera, nuestro cuerpo se expresa en la espiritualidad. Y esa expresión corporal es la actividad física. Si se danza mirando las estrellas, o si se corre como la gacela, o si se cruzan las montañas y se asciende hasta las cumbres, que me gustaba hacerlo a mí, o se camina simplemente horas y horas, porque caminando uno está pensando en el aire, en la naturaleza, en el ruido de los pájaros, más en sus cantos. La intelectualidad se junta siempre con la acción física. Y por eso es lamentable que en Colombia, desde hace varios años, décadas quizás, a pesar de la orden de la Constitución, realmente se ha atrofiado desde parte del Estado, de sus finanzas, de la cantidad del dinero que invierte, de sus prioridades, ese desarrollo humano. El desarrollo humano no son las máquinas, pueden que ayuden, pero es una malinterpretación, a eso se le llama un fetichismo, pensar que el desarrollo está en la máquina. La máquina no es más sino una expresión inerte del intelecto humano, cualquiera, desde la más simple, este lápiz, hasta la más compleja, los grandes data centers de la inteligencia artificial, que se cree, piensan ellos mismos, esas mismas máquinas solas. No es verdad. Siempre la máquina es una expresión del trabajo vivo humano. Luego el desarrollo no es la máquina, el desarrollo es el desarrollo humano. Y cuando se habla de esa palabreja que a veces se repite como frase de cajón en muchísimos discursos, desarrollo sostenible, desarrollo humano, y entonces parece muy inteligente y muy moderno la persona que hace el discurso, que generalmente no es el que lo lee. A mí me gusta ni siquiera leer mis discursos, sino inventármelos. Ese desarrollo humano tiene dos grandes componentes: el intelecto y lo físico. El intelecto enorme, sublime, a veces terrible, diverso indudablemente, ilimitado. Si hay algo plástico y elástico es el pensamiento humano. Ni siquiera es como la tierra. En la formación de la riqueza, la tierra fértil se queda corta porque está limitada. En cambio, el cerebro nunca está limitado, tiene alas. Necesita de un cultivo como la tierra. Por eso, cultura, en latín, en nuestro español, es similar y tiene la misma raíz que cultivo. La cultura es un cultivo, no se da per se. Y es un cultivo del cerebro, entre otras cosas. El pensamiento, el cuidado de sí implica cultivar el cerebro. El descuido del cerebro es el aniquilamiento del ser humano. Su embrutecimiento es como llevan a los pueblos al rebaño, al matadero, en masa. En cambio, su cultivo es lo que despierta la luz, la democracia, las alas. Y ningún ser humano cultivado se deja esclavizar. Por eso a muchos regímenes no les gusta el cerebro culto. Y este es un aspecto indudablemente fundamental del desarrollo humano. Colombia, en lugar de hacer crecer sus presupuestos de educación como lo más, como la prioridad,
lo que hizo fue, después de aprobada la Constitución del 91, eliminar el artículo que así lo ordenaba. Porque gobiernos posteriores creyeron que era mejor salvar banqueros con ese dinero y hasta hacer la guerra con ese dinero. Que en mis discursos digo cómo se nos ocurrió cambiar los libros por las armas, pero así fue. Y no crecieron las universidades, sino los cuarteles, legales o ilegales. No crecieron los pensamientos, ni los poemas, ni la cultura, sino la muerte. Esa es la demostración de lo que significa no desarrollarse humanamente. El otro aspecto es el cultivo de lo físico. Este es más limitado. Indudablemente tenemos unos límites, los de nuestro cuerpo, que tratamos de sobrepasar, pero cuando nos sobrepasamos nosotros mismos, taquete, algo nos pasa. Un poco estos Juegos Olímpicos siempre en el mundo, desde que iniciaron, es ese intento de sobrepasar el límite que se le va enseñando a toda la humanidad. Claro que el límite se puede pasar en el cerebro, pero físicamente estamos limitados. Y sin embargo, queremos pasar. Queremos pasar porque así somos. Porque siempre hay un más allá, un paso más adelante, un segundo menos. De eso consiste el ser humano y la humanidad. Y esa actividad física también implicaba, y lo ordenaba la Constitución, un desarrollo que comienza no tanto por cuántas medallas traemos o si nos volvemos campeones mundiales o no, que empieza porque toda la sociedad colombiana, toda, incluido el que les habla, haga actividad física, se mueva, moverse, mover el músculo, mover la cadera, como dicen en la tierra, moverse porque nos desarrollamos como ser humano, porque después nos moveremos en otras cosas y mucho. Moverse, actuar, saber que estamos vivos, entender la vida como el movimiento. Ese es el derecho que dice la Constitución. Y eso no está plenamente acatado. La actividad física, decimos, es un derecho. En Bogotá lo podemos ver los domingos, un gran invento de un conservador, hace décadas. Él, Ramírez Ocampo se llama, ¿cierto? Augusto Ramírez Ocampo, que fue alcalde, godo, pero hizo un invento revolucionario que aún hoy vivimos. Ya no nos acordamos quién lo hizo, yo no me acuerdo las críticas que le habrán hecho cuando propuso la idea hace tiempos, pero indudablemente es una marca bogotana que incluso vienen a mirar y a imitar, porque por décadas y por generaciones esta ciudad sale a hacer actividad física los domingos, y eso es una expresión de mente sana, de posibilidades, de una ciudad que puede ser hacia adelante, que no está limitada como sociedad. Pero eso hay que generalizarlo. Eso tiene que estar en los colegios. ¿Desde hace cuánto se acabaron las clases de educación física en la mayoría de nuestros colegios? Al mismo tiempo que iban recortando el crecimiento del presupuesto de la educación, entonces decidieron que primero recortaban. Y miren ustedes lo que recortaron. Historia. Se acabaron las clases de historia, ¿cómo así? Entonces nosotros no podemos saber de dónde venimos, cuáles nuestros ancestros, qué pasó en la tierra donde pisamos, qué sucedió. ¿Por qué le tienen tanto miedo a que la gente y la juventud sepa de la historia de Colombia? ¿Qué hay lo terrible allí que quieren ocultar? ¿Por qué no podemos saber qué pasó en este país? Quitaron la historia, y hay que decirlo así: un pueblo que no sabe de su historia está condenado a repetirla. Y yo lo que veo ya en mis más de 64 años
Es que no hemos hecho sino repetir la historia una y otra vez, analizar nomás los mensajes de las redes. Pero esto era lo mismo que decían antes, que los esclavos son propiedad privada, decían, que la gente negra en Colombia era la propiedad privada de otros que no eran negros, y que si había que hacer una ley para liberar a los esclavos, entonces decían que era una expropiación, y toda la prensa del momento se lanzaba contra los expropiadores, hasta el punto que hubo una guerra, y hasta que el punto que no se pudo acabar la guerra sino indemnizando a los que decían que eran propietarios de unos esclavos que eran su propiedad privada. Varios de ustedes son descendientes de ellos y ellas, muchos en Colombia, y eso no lo podemos saber. ¿Será que entonces, si descubrimos que eso pasó en Colombia, no descubrimos las nuevas esclavitudes? Y quizás nuestro deseo de rebelarnos de nuevo ante ellas, o nuestro deseo de emanciparnos como antaño. Quitaron las clases de historia, por tanto, y quitaron las clases de arte, y quitaron las clases de educación física. Nos quitaron la cultura. Ese fue el mensaje después de la Constitución del 91. Cultura no se puede quitar, resiste. Entre las alcantarillas se mueve y resucita siempre. Si hay algo fuerte en el ser humano es la cultura, mucho más que el arma más poderosa. Pero esas clases de educación física en nuestro programa de gobierno, defendidas en las manifestaciones de la campaña presidencial, cuando se le pide a la sociedad el voto, se inscribieron y se inscribieron en la registraduría del Estado Civil. Son un voto programático, es decir, es un mandato del pueblo. Y en estos 2 años que han pasado, poco se ha hecho al respecto. Hay una tendencia, voy a hablar de esto para solo dejar el debate, la tendencia a construir escenarios deportivos, de deporte profesional, que eso tiene su marca, no estoy en contra de eso, sino eso es una parte de la actividad física. El deporte competitivo profesional, que por ser profesional se ha usado así, es la dinámica moderna del deporte, pues es comercial. La marca, no sé qué, los dineros, bueno, mucha gente se dedica a eso, con éxito, algunos no lo voy a criticar, pero es una parte de la actividad física. Pero en realidad, detrás del escenario deportivo de marca profesional, hay un negocio de construcción, un contrato del Estado con dineros públicos, y detrás de esos contratos hay contratistas y un poder del contratista que no es propiamente deportivo ni de la acción física, sino de la codicia. Y entonces estamos sumidos desde hace años para acá en una lógica poco investigada de obras que incluso uno ve inconclusas. A mí me gustaría, porque puse la primera piedra, me llevaron a eso como presidente, ¿qué pasó con el estadio de fútbol de Buenaventura? Porque puse la primera piedra y creo que es la única que tiene. Entonces, ¿qué es? Y con televisión y tal, pues es chévere, pero ¿y dónde está el estadio de fútbol de Buenaventura? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el contratista? ¿Y dónde fueron a parar los dineros? ¿O cómo fue que se seleccionó el contratista? Etcétera. Y esto en todos, en Quibdó fui y miré un sacúdete, lejos de la ciudad. Entonces hay que coger bus o taxi. Y si el deportista no tiene la plata, y el niño, ¿cómo llega?
Y la pobreza, ¿cómo hace que entonces la niñez pueda disfrutar del sacúdete? El sacúdete desocupado. Eso sí, una y bonita obra terminada, pero sin uso. Primero fue el contrato que la necesidad de la gente. Porque entonces, ¿cómo están los colegios de Quibdó? ¿Dónde están sus propios espacios para la actividad física de la totalidad de los niños y niñas, independientemente si se van a volver campeones en una determinada disciplina o no? ¿Y dónde están los profesores y las profesoras de la educación física? ¿No deberían estar ahí las viejas glorias que llamamos en la prensa, que están tirados en la calle, que son miles? ¿No debería haber todo un proceso educativo en donde el intelecto y la actividad física vayan juntos, de tal manera que cuando el futbolista, la corredora, el ciclista, etcétera, llegan a su momento en que pueden enseñar, pero ya no van a ser campeones, pues puedan enseñar y se les abra la puerta, no de alguna entidad particular que las abra, sino del Estado, para que eso ocurra, para que se pueda vincular con la niñez? Yo tuve la experiencia, siendo alcalde, de poner al pibe Valderrama a enseñar a jugar fútbol a los niñitos de los colegios públicos. Y qué emoción de esos niñitos, y de él también. Y entonces yo digo, ¿por qué la actividad física no fluye también hacia la intelectualidad precisamente en nuestro sistema educativo? ¿Y por qué ese programa que está escrito allí con el voto mandatario de la gente no se vuelve realidad? Y es que en cada colegio y escuela pública hayan clases de educación física. Y por tanto, miles, decenas de miles de educadores y educadores de la educación física. Ese es nuestro compromiso, y nos quedan 2 años, ministra. Nuestro compromiso no es el cartel de la contratación. No digo que no se hagan escenarios, porque toca, pero no es la prioridad. Nuestro objetivo central es que toda la niñez y la juventud colombiana pueda hacer actividad física en sus colegios a partir de clases de educación física que forjen al ciudadano libre y a la ciudadana libre, constructora de democracia, y entre esos ciudadanos y ciudadanas libres, el que va a los Juegos Olímpicos a ganar, porque va a tener más fuerza para ganar, porque dentro de la actividad física, además de nuestros músculos, hay una fuerza rectora que es nuestro cerebro. Cuando uno piensa que va a ganar, cuando ese cerebro se concentra, a pesar incluso de alguna falla, de algún dolor, se gana, se puede ganar. Esa fusión no se puede olvidar, cerebro y músculo al mismo tiempo, no niega el uno al otro, cerebro y músculo, ministra, y nuestro sistema educativo tiene que abrirse. Esa es una orden dada, y no solo por el pueblo, sino por el presidente, que debe cumplirse en todo esto que hemos hablado. Nuevamente las clases de historia, nuevamente no, por primera vez clases de programación de softwares, matemáticas, sí, nuevamente clases de arte en toda su diversidad, porque la matemática va junto a la sensibilidad, y los colombianos, en general los latinoamericanos, somos también cerebro y corazón. Y en esa medida las clases de arte, y en este caso particular, y que le corresponde a usted como directora del deporte desde el Estado colombiano y de la actividad física, las clases de educación física en toda Colombia, porque de ahí saldrán años adelante, quizás ustedes en mi lugar, delegaciones a los Juegos Olímpicos más grandes, 200, 300, 400, y medallas por cantidades, aunque la medalla solo es un signo de una sociedad que avanza. Y ojalá esa cantidad de medallas que ustedes traigan sea el signo de una sociedad que está avanzando en la paz y profundizando la democracia, que en mi opinión muy poco se ha tenido. Bueno, gracias, felicitaciones a todas, todos ustedes. Allá en esa fría París nos veremos.
un rato y espero de todo corazón que les vaya muy bien y que puedan gozar de esos instantes pequeños en el tiempo, pero que son tan determinantes en la vida de una persona. Gracias, muy amables a todos y todas.